En el video de hoy vamos a ver las características que definieron al ciudadano en América Latina. Lo primero que hay que aclarar es que la ciudadanía como la conocemos hoy no es la misma ciudadanía que teníamos en la modernidad y en la antigüedad. La ciudadanía que tenemos hoy es una ciudadanía contemporánea y la ciudadanía que se está formando en América Latina era una ciudadanía de carácter moderno. ¿Por qué? Porque surgió de manera paralela al surgimiento del Estado moderno. Lo que va a suceder en América Latina es que va a haber una ruptura entre el ciudadano antiguo y el ciudadano moderno que está surgiendo. Ahora, esta ruptura no es explosiva, sino que se da a partir de una transición de elementos, pero el concepto como tal de ciudadanía sí es relativamente nuevo para esa época. Lo que se conocía como el ciudadano antiguo era conocido por la gente, por la población y por los textos históricos con la categoría de vecino. Entonces, lo primero que debemos identificar es la diferencia que hay entre el vecino y el ciudadano y la ciudadanía moderna. En el siguiente cuadro podemos observar las diferencias principales que hay entre un vecino y un ciudadano. El vecino es ante todo una categoría restringida y generalmente se aplica a las personas o a los pobladores que tenían un estatus particular en el reino. ¿Sí? No tenía un carácter universal, no se aplicaba a toda la población, sino que se derivaba de algunos terrenos que se tuvieran, de alguna antigüedad en la posesión de esos territorios, etc. Hay otro aspecto particular y es que el habitante era diferente al vecino. El vecino que hoy tenemos no necesariamente tiene que ser un ciudadano colombiano, no tiene necesariamente que tener una nacionalidad colombiana o en general latinoamericana. Podemos tener un vecino que sea español, yo en lo particular, mi vecino de arriba es español, pero no por ello dejo de llamarlo vecino. En cambio, lo que se conocía como vecindad en esa época no tenía que ver con la habitabilidad. Una persona podía habitar América Latina y no necesariamente ser considerado un vecino. La tercera característica es la que tiene que ver con los privilegios. Los privilegios tienen que ver más que con tener ciertas tierras, con tener unos títulos de nobleza. Dígame, conde, ¿qué rango tiene su título entre la nobleza? ¿Es acaso más que duque? A decir verdad, es muy común. Equivale a don. Y esos mismos títulos de nobleza nos llevan a un cuarto elemento que es la pertenencia al grupo. Es decir, el vecino no es solamente el que habita un lugar, no es solamente el que es natural de esa ciudad, no es solamente el hijo de español, sino el que además de tener ciertos privilegios pertenece a un grupo especial de la sociedad, es decir, es una persona mayor de cierta edad, con ciertos territorios, que normalmente no es mujer, obviamente, que no pertenece a las clases esclavas o a los obreros o a los campesinos, sino que tiene un grupo mucho más reducido que lo caracteriza como vecino y que le da obviamente unas prerrogativas, ¿no? Unos derechos especiales que van a tener estos vecinos en América Latina. Si hoy todavía usamos el término de vecino para referirnos a los que vienen de cierto lugar. Eso quiere decir que el término de vecino es absolutamente territorializado, es decir, es concreto, es cercano a un lugar en específico. Se dice que se es vecino de Bogotá, que se es vecino de Madrid, que se es vecino de Granada, en ese contexto. Pero si se dan cuenta, todas esas características que acabamos de mencionar del vecino están en total oposición a lo que hay en el ciudadano moderno que está surgiendo. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene una categoría más de universalidad. Lo que hablamos con universalidad es la capacidad de buscar unas categorías mucho más amplias, mucho más abstractas para incluir a esos ciudadanos. Y obviamente, pues eso necesariamente tiene que ver con unas características de igualdad. Igualdad quiero que lo entiendan en este concepto como igualdad para los iguales. Es decir, si todos los que habitan un mismo lugar van a ser considerados ciudadanos, entonces ahí no podemos excluir, por ejemplo, a extranjeros que lleven cierto tiempo habitando. Es decir, establecemos o se establecen unas características de igualdad que van a hacer medible para los diferentes homo sapiens que habitan
estos estados-nación, pues acceder a esa categoría de ciudadano. Y lo tercero es la individualidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el vecino tenía que pertenecer a un grupo en específico? En este caso ya no. Un ciudadano no necesariamente tiene que pertenecer a un grupo para ser reconocido como ciudadano moderno, sino que con el mero hecho de su individualidad puede serlo. Y finalmente el término de abstracción, que es obviamente muy ligado al de la pertenencia al grupo, pero también al tema de los privilegios. Se acaban esas categorías de conde, de hidalgo, hay por ahí uno que otro duque gobernando, pero en términos generales esta ciudadanía acaba con esas individualidades o esas grupalidades o esos privilegios que se establecieron. Lo segundo que es importante que tengamos claro es cuáles van a ser esos elementos que constituyen al ciudadano en América Latina. ¿Dónde los encontramos? ¿A qué Bolívar o a qué Martí se le ocurrieron? ¿O a qué Antonio Nariño? ¿O a qué, digamos, prócer de las patrias latinoamericanas se le ocurrió establecer los elementos de esa idea de ciudadano? Pues no fue realmente a ningún prócer de la patria, sino que realmente fueron las Cortes de Cádiz en España las que empezaron a determinar las características que el ciudadano moderno iba a tener. Y hay dos características principales. La primera es la adopción que va a tener España de una nación compuesta por individuos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el video anterior sobre las pugnas que habían entre cómo concebía España las comunidades autónomas y el poder de representación que esas comunidades autónomas tenían? Y ahora que los ciudadanos estaban reivindicándose como entidades propias del tejido que componía la nación, bueno, pues entonces en la Constitución de Cádiz se empieza a pensar en el individuo como el componente de esa nación, una nación compuesta por individuos que finalmente van a llamarse ciudadanos. Y el segundo elemento importante que va a determinar al ciudadano moderno en la Constitución de Cádiz tiene que ver con que ese ciudadano va a recoger tres conceptos generales o constitutivos de lo que es la soberanía. Primero, tiene que ser un nacional o haber pasado cierto tiempo en la nación, lo que hoy en día conocemos como, digamos, todas estas ciudadanías que se entregan por haber vivido durante cierto tiempo en esas naciones. Lo segundo es que estos ciudadanos van a ser sujetos de derechos civiles. ¿Qué es un sujeto de derecho civil? Un sujeto de derecho civil es el que puede comprar, vender, enajenar, alquilar, ¿sí? Puede establecer relaciones civiles, relaciones con otros ciudadanos, digamos, en una condición de igualdad. Y el tercer punto es que este ciudadano va a ser un sujeto de derechos políticos. Quiero que miremos ahora el siguiente círculo o óvalo que hay ahí, que tiene además unos círculos o unos óvalos concéntricos. Esta es la organización básica de la ciudadanía en la Constitución de Cádiz. Como vemos, primero vamos a tener a todos los Homo sapiens, sean libres o sean esclavos. En el segundo nivel vamos a tener a todos los libres, solamente los nacionales y obviamente pues extranjeros, es decir, nacionales y extranjeros que no sean esclavos. En tercer lugar, el tercer círculo nos muestra que hay unos nacionales, digamos, enmarcados muy globalmente, es decir, todo el que haya nacido en la nación, que son las mujeres, los niños, los hombres, todos en general, obviamente nacionales libres. Y luego vamos a encontrar una restricción mayor aún, que es en términos de los hombres que sean mayores de 21 años y que tengan la capacidad de adquirir derechos políticos como tal, de elegir y ser elegidos. Y finalmente vamos a encontrar una ciudadanía muchísimo más restringida, es decir, son estos mismos hombres de mayores de 21 años con capacidad adquisitiva, pero además con una ocupación y un oficio concretos, es decir, empleados. Y esta va a ser la mayor restricción que se va a aplicar en la Constitución de Cádiz para determinar al ciudadano. Evidentemente, en comparación con lo que es el ciudadano contemporáneo, estas restricciones son absurdas. Sin embargo, debemos tener en cuenta los procesos que estaban sucediendo en ese momento, y para ese momento pasar de un ciudadano antiguo que tenía un título de don, de hidalgo, de duque, de
en fin, de canciller, etcétera, que le permitía acceder a ciertos derechos políticos, pues es un salto muy grande a simplemente tener más de 21 años y capacidad económica. Eso quiere decir que cualquier pequeño burgués podría acceder a la ciudadanía. Entonces realmente sí hay una mayor universalidad en este sentido de la ciudadanía en América Latina. Ahora, es importante también tener en cuenta que en el círculo que veíamos ahora, o en los círculos concéntricos que revisamos ahora, las excepciones que se proponen son del mundo moderno, porque tienen que ver la primera con la distinción entre derechos civiles y políticos, es decir, las mujeres no pueden acceder a derechos civiles, los esclavos no pueden acceder a derechos civiles, los niños no pueden acceder a derechos civiles, y políticos, sí, los menores de 21 años no pueden elegir y ser elegidos por más hombrecitos que sean. Es decir, si se dan cuenta, las exclusiones que se establecen son del mundo moderno, por lo que en relación con el mundo antiguo es evidente la apertura que hay en la categoría de ciudadanía en América Latina. Ahora, vuelvo y repito, no se trata de una ruptura radical. Si ustedes revisan los tránsitos, la ciudadanía no va a cambiar. Digamos, una vez 1812 se propone la Constitución de Cádiz, entonces la gente se va a olvidar de los títulos de nobleza y demás. No, obviamente, si hoy en día se recuerdan los títulos de nobleza, pues mucho más en esa época los títulos iban todavía a pesar, digamos, a tener un peso dentro de las relaciones sociales. Y tengo una pregunta antes de terminar. ¿Ustedes han oído esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor? Con respecto a lo que vimos en la clase de hoy, ¿les parece que todo tiempo pasado fue mejor? ¿Creen que se mantendría una ciudadanía correcta si fuera así? ¿O qué otro tipo de construcción de ciudadanía creen que puede aplicarse para Latinoamérica hoy? ¿Creen que un menor de 16 años debería tener acceso a la política? Respóndanlo en los comentarios y tengamos una bonita discusión al respecto. Me alegra mucho que sigan conectados a los videos. Si tienen alguna duda sobre el tema visto en esta clase o en las anteriores, por favor anótenlo en los comentarios y yo con gusto los responderé. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.